de la modalidad de estar ilegal. Entonces, otro de los temas que es muy importante, además de conocer el tema de la pesca ilegal y el tema de la destrucción de los bosques, es la importancia que tiene que ver el suelo forestal. Y el suelo forestal, si uno mira y dice, dentro del Código Penal, inclusive dentro de la mismo reglamento forestal, yo no encuentro mucho el tema específico de suelo forestal. Entonces es necesario unir el tema de bosques con lo que contiene su ecosistema y el bosque mismo, pero cómo ligarlo de nuevo a un tema de suelo forestal. Entonces, hablar de suelo forestal dentro del proceso, dentro del Código Penal, es hablar un poco del tema de contaminación. Entonces vamos a terminar hablando sobre los ecasuelos. Y ahí te pido por favor que revises ecasuelos, ¿ya? Entonces, y tener que involucrar al artículo 310 del Código Penal con el tema de bosques de destrucción, pero teniendo en cuenta el suelo como parte del bosque, como parte de su estructura. Entonces se me ocurrió un poco revisar algunas presentaciones y otras de los cursos que llevé, el tema de este título, Derecho Penal Ambiental Peruano, entender el régimen del suelo forestal y su afectación en tierras agrícolas. Lo que vamos a ver acá son el reglamento de suelos, tipos de suelo, forestal, agrícola, etcétera, y cómo estaría compuesto para poder entender muchísimo más el tema de lo que es el bosque. Entonces, vamos a poner primero un poco la estructura del suelo. Por eso siempre preguntaba qué cosa era deforestación versus degradación y en qué parte, cómo quedaría el suelo en la parte de degradación. Esta es la roca desintegrada, un lecho rocoso, etcétera. Aquí no hay nada, una materia orgánica que comienza más o menos a crecer. Igualmente fragmentos de minerales, materias orgánicas ya comienzan a desarrollarse y vamos a ponerle un nombre, un horizonte A, y se empiezan a formar literalmente los horizontes, ¿ya? Hasta llegar a una materia orgánica, y al horizonte A, el horizonte B, roca madre, el horizonte C y lecho rocoso. Entonces podríamos hablar que en esta estructura lo que encontramos en Madre de Dios es esta parte con toda la vegetación que esto conlleva. Entonces vamos a ver lo que se llama perfiles del suelo, ¿ya? Entonces imagínate pues tener que hacer un hueco y encontramos pues estas hojas que ves acá y ves acá, las hojas hojarascas, la superficie, y vas a encontrar humus, materiales que comienza a descomponerse, la acumulación de materiales que proceden de la combinación roca madre hasta roca 3, comenzamos a descender, pero acá hay que descender muchísimo más, acá todavía tienes raíces. Sí. Entonces, lo que encontramos en cada una de las características son las propiedades físicas, profundidad efectiva, pedregosidad, color y otras que puede hacerse haciendo un hoyo en el terreno. Este hoyo se le conoce como perfil del suelo, se recomienda que tenga las siguientes medidas: 60 centímetros de ancho, 150 centímetros de largo, 150 de profundidad. En este perfil observarás diferentes etapas. El material orgánico, digamos la capa vegetal, que es la primera, el horizonte A y el subsuelo, el horizonte B, si no se protegen de la capa superior, los nutrientes serán destruidos. Lo que te quiero señalar es que la primera parte, la A y la B, y la parte orgánica son las más importantes. Luego viene ya el horizonte roca madre, se puede hacer un análisis de suelo respecto a la acidez, la parte química y la parte física. Existen básicamente tres tipos de suelo: fértil, pantanoso, árido y desértico. En el suelo fértil puede advertirse como una gran capa de humus. Esto posibilita eficaz realización de cadena alimenticia, idóneo para toda clase de cultivos. También pantanoso, que mucha dificultad para el paso de agua, y desértico, que no retiene absolutamente nada de agua. Capacidad de uso, este es el otro tema. ¿Para qué está el suelo? ¿Cuál es su capacidad? Son tierras que reúnen ciertas condiciones ecológicas que le permiten su remoción periódica continua. El suelo
para sembríos de corto periodo. Comienzas a sacar las papas, los tubérculos, los choclos, etcétera, que puedes cambiar, aptas para el pastoreo. Y esto se da a cierta altura, que no hayas a tener en cuenta esto. Son tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas de cultivo limpio y permanente, pero que permite la implementación de pastos naturales que ocupan el tercer lugar en cuanto a extensión, aproximadamente 17 millones de hectáreas. Cultivo permanente son los llamados árboles frutales, aptas para la reproducción forestal. Y aquí donde tienen estas características, son tierras que no reúnen las condiciones ecológicas requeridas para cultivos en línea permanente, pero por los pastos, que solo permite producción de madera y otros productos forestales. Producción forestal son las más representativas, que alcanzan hasta 48 millones de hectáreas. Tierras de protección. Cuando hablamos de tierra de protección, quiero que te acuerdes lo que está sucediendo en el norte. Las cuencas y cabeceras de cuenca constituyen todas aquellas tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivos intensivos permanentes de pastos y producción forestal. Se incluyen entre este grupo los picos nevados, cauces de ríos. Cauces de ríos. Y otras tierras que pueden presentar vegetación diversa, herbácea, arbustiva, pero no vas a vivir en la cabecera de cuenca, ni mucho menos puedes vivir en el mismo cauce. Entonces, esas áreas requieren de protección. Lo que puede hacer es canalizarlos. Ayuda muchísimo el tema de forestales, pero que puedan tener cierta altura y como para que no se caigan ya, pero lo que hay que limpiar son los cauces de los ríos, pero son tierras de protección, no son tierras para habitar. Y lo que han dicho en Piura es que viven en esa zona y a la hora que pasa, pues si la ciudad está acá, simplemente se la lleva. Lo otro que tenemos que ver es la parte química, y en la parte química es su acidez, que lo puedes hacer tú mismo con 50 mililitros de agua destilada a 10 gramos del suelo, y por la lectura directa tendrás ciertos valores de acidez del suelo y con las bacterias. ¿Ya? Estas son las características clases textiles: la arcillosa, la arenosa, arcillosa limonosa, tipos de suelo. Leguminosas, que te van a permitir, las no leguminosas, alternativas para cultivos. Suelo animal, donde vas a encontrar mucha biodiversidad, que son los corredores. ¿Qué es el suelo al final? Como sinónimo, pero se utiliza para las palabras suelo y tierra, como si fuese sinónimo. Pero entre el suelo y la tierra existe una relación de género o especie, debiendo entenderse que por suelo a toda superficie terrestre, mientras que la tierra debe aplicarse solo a aquel suelo con aptitud para el cultivo, la ganadería, la forestería. Entonces aquí el tema interesante es el tipo de tierra que se va a aplicar y la aptitud que tenga que tener. Cuando entramos al reglamento de tierras, que es bastante antiguo, ¿no hay actualizado? No. Todavía lo siguen utilizando. Establece un sistema nacional de clasificación adecuadas a las características ecológicas que ya han sido trabajados, difundir el uso nacional permanente de la tierra y evitar destrucción o deterioro del suelo. Cuando yo te digo que la idea es evitar la destrucción o el deterioro del suelo, es que tenemos que pensar también en el cambio de uso del suelo. El suelo tiene esa vocación y la idea es no destruir lo más rico del suelo. La papa, la quinoa, todos los vegetales, todos los tubérculos, todo eso lo produce el suelo que tenemos. Si yo destruyo mi suelo, pues no voy a tener alimentos. Si yo destruyo mi suelo forestal, no voy a tener bosque. Entonces, esto es importante, respetar el uso del suelo, las características que tiene ese suelo, para qué está hecho ese suelo. Si yo voy a usar el suelo, voy a comprarme 5.000 hectáreas, lo primero que tengo que hacer es mi análisis de suelo. Si voy a comprar, ok, quiero saber el análisis de suelo. ¿Qué más tengo que saber sobre las áreas que yo voy a comprar? Aquí es el clima y la humedad. Clima y humedad. Y saber un poco de la altura. Recomiendo siempre tener en tema la data histórica de humedad y de lluvia, para saber si tienes agua. Características geológicas. Y tratar de investigar si tienes a nivel freático cómo está tu tema de humedad y agua, ¿ya? Sacar un tema, digamos, histórico.
La clasificación de tierras a nivel nacional estableció el presente es un sistema interpretativo para clasificar las tierras según su capacidad, es lo que te digo, capacidad y su mayor utilización óptica permisible. La determinación de la capacidad que me corresponde cada vez se efectúa por medio de cuantificación de factores ecológicos que intervienen en forma conjugada este sistema. El tema forestal también utiliza esto, la clasificación de las tierras cuya capacidad su mayor haya sido mejorada a través de prácticas tecnológicas adecuadas, la tierra puede haber sido rehabilitada y mejora su incremento. Entonces, esa terminología que se va a utilizar para el tema de suelos es un tema de ecología, un tema de recurso natural renovable, de tierra, de unidad de tierra, de suelo, del perfil del suelo y del grupo de capacidad de uso mayor. Son terminologías que tú vas a encontrar en el tema del reglamento de suelos. Y al final te vas a quedar con este tipo de suelos aptas para el cultivo limpio, para el cultivo permanente, aptas para pastoreo, aptas para la producción pastoril. Entonces, ¿por qué toco este reglamento? Porque aquí es donde vamos a encontrar este concepto, que es necesario conocerlo. Tierras aptas para la producción forestal. Igual, N cantidad de hectáreas en la Amazonía, 70% del territorio peruano, tierras de protección, igual para ver el tema de clasificación de tipos de bosques. Entonces vemos el concepto de cultivo limpio, reúne condiciones ecológicas que permiten una cierta remoción periódica, continuar el suelo, como poder hacer sembrío de plantas herbáceas semiarbustivas de corto periodo vegetativo bajo técnicas económicamente accesibles. ¿Ya? El otro tema es el uso de tierras aptas para cultivo permanente, sean las herbáceas, forrajes, bajo técnicas económicamente accesibles al agricultor del lugar. Tienes un tema de régimen hidrológico y de la cuenca que lo vas a manejar, tienes rendimiento económico y tienes cultivos permanentes, todo, tienes de interés social. Uso mayor, el tema de aptas para el pastoreo. Definitivamente tienes un régimen hidrológico, pero acá lo que va a mandar pues son el tema de vacas, carneros, etc. Ganado, básicamente es ganado. Pero que también hay que cuidarlo, porque si yo lo sobrepastoreo, lo que elimino es área verde. Y esto a veces hay en las cabeceras de cuenca. Y si yo elimino todo lo verde, también voy a cambiar mi clima. ¿Ya? Y pasamos ahora a capacidad de uso mayor de las tierras forestales, que es lo que nos convoca. No reúnen condiciones ecológicas requeridas para su cultivo, no es pastoreo, no tiene que ver con el uso para producción de madera y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en forma técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva del recurso. Entonces, aquí lo más importante es su régimen hidrológico, la cuenca y el suelo mismo. Podrían dedicar protección cuando el interés social económico donde está. Entonces, no solamente hay que proteger el bosque, las especies forestales, sino el suelo. Sin suelo no podría tener esa opción de hablar de bosque. Las tierras de protección, que es lo que hablamos hace un momento, tiene que ver con las playas, cauces de ríos, los picos nevados y pantanos. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? La gente se ha ido a vivir a zonas de protección. ¿Qué más ha pasado? Se ha ido a fundar, a hacer ciudades muy relacionadas o muy cercanas hacia las tierras de protección. ¿Qué cosa tiene que hacer ahora el gobierno regional, o los presidentes, o los niveles de gobierno? Es trasladar, va a tener que evaluar, sacar a toda esa gente. No vas a poner presupuestos sobre eso, sino que tienes que trasladar poblaciones y que tienes que manejar el tema de las cuencas, limpiar las cuencas, asegurar, porque esto lo que ha habido nunca se ha visto, yo nunca lo he visto la magnitud, yo nunca he visto, no me imaginé a Piura, a Chiclayo, a Trujillo, literalmente Piura hoy en día está sumergido sobre el agua. Cuando tú ves la plaza principal y el agua te llega acá, entonces estamos hablando de casi 1,60 m de agua cubierta, la plaza principal, y en otro llega a 2 metros. Y todavía falta que llueva más. Entonces esto es consecuencia, y se puede decir que esa ciudad estuvo
o mal manejar la cuenca desde la cabecera hasta todo lo largo, que llegó, simplemente rebasó y tenemos una ciudad sumergida en el Si agua. no me equivoco, la ciudad de Trujillo está construida sobre la quebrada. Está sobre la quebrada, también la he visto. Entonces, lo mismo van a tener que repensar qué cosa se va a hacer con Trujillo y Piura, sobre todo el Piura. Bases ecológicas es lo que me va a establecer mi reglamento para clasificación de tierras. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Mi mapa ecológico, primero, mi mapa ecológico. Luego, holdings, zonas de vida o formaciones vegetales, o holdings. Esto es muy importante. El otro es el factor climático, que va a estar en la zona de vida. El tema de suelo, factores edáficos, zonas de vida, factores climáticos. Si yo establezco mi zona de vida, voy a tener mi capacidad de uso mayor. Empiezo desde arriba y termino en suelo, unidad de tierra, mediante el uso de análisis de factores edáficos, físicos, químicos. Hay que ser calibratas acá. Disposiciones especiales, hay que hacer un diagrama de clasificación de zonas de vida, una guía de tener la guía de calificación de factores de suelos y claves para la verificación de tierra. Este es el holdings que sí lo conocen muchos. Zonas de vida, hay como 120, en el Perú creo que tenemos alrededor de 82 zonas de vida. Y el tema del régimen legal, que debemos de manejarlo tanto a nivel de código penal como también a nivel de la ley forestal y el reglamento forestal. Entonces tenemos que ver que también merece protección, que es el suelo forestal. El tema de ver el cambio de uso, que nuestros informes técnicos también señalen el tema suelo forestal y qué es lo que se ha destruido, y también merece una valoración del suelo. Aquí, por ejemplo, en Madre de Dios no se habla sobre suelo forestal, se habla sobre cobertura forestal, pero no me hace la distinción entre deforestación, desertificación y el daño al suelo forestal, y tampoco me valoriza el tema de los servicios ecosistémicos del bosque. O sea, es toda una materia que todavía falta desarrollar tanto a nivel de CERFOR como a nivel de MINEM, para que lo comprendan dentro de su cierre de mina y tiene valoración. Esto al final lo pagamos nosotros. Aunado a la degradación de la tierra, este es un crecimiento desmesurado de la población que implica alarmante la relación entre recursos y tierra hábitat. Lógico, pues si yo le pongo muchísimo más habitantes de uso, voy a tener esos problemas. Buenas noches. Esto es reducción de biomasa, suelo con hábitat biológico, suelo con una base espacial. Importancia, bueno, acá la importancia está en la producción que me va a dar el suelo biomasa, el tema de hábitat biológico y reserva genética, lo que me va a dar este suelo, la base espacial para estructura técnica, industrial y socioeconómica, ordenamiento territorial y zonificación ecológica, y fuente de materias primas. Mira la importancia del tema de suelo. Es excluyente, es verdad. O uno o lo otro, agrario, urbano, minero, forestales, que se pueden coexistir más de un uso agrario, minero. Excepcionalmente pueden coexistir. En lo personal, yo siempre diré que en este tema excepcional, en el tema forestal, no pueden coexistir, porque yo termino destruyendo y afectando el suelo forestal, el subsuelo forestal y la destrucción de todo el bosque. Por eso los técnicos, los ministros, los directores tienen que conocer que excepcionalmente pueden coexistir, pero en temas forestales considero que no. Uso agrario, minero y metálico, ¿qué? Dentro de un uso agrario, urbano y agrario, una casa huerta, el centro urbano y agrario, pero forestales con minero, tengo que decidir qué valor le voy a dar a cada uno de ellos y cómo voy a asegurar esa recuperación, cómo va a ser mi plan de manejo, cómo va a ser mi plan de cierre, cuál va a ser la garantía de recuperación. Y eso desde un inicio, no al final. Esta característica me obliga a diseñar una orden de pirámide. Esta característica me obliga a diseñar una orden de prelación en los usos.
prefiriéndose uno respecto a otro. Por ejemplo, la preferencia de uso agrario frente al minero. Ok, si es frente a agrario, yo decido que lo agrario es más importante que el minero, y a establecer una correcta asignación de los distintos usos. Si es forestal, para mí tiene una prevalencia forestal sobre lo minero, según la actitud de los diversos tipos de suelos y las necesidades. Porque en lo minero yo destruyo literalmente el bosque. Y es lo que lo voy a cambiar. Voy a cambiar el suelo, climáticos, topográficos, bueno, hay tema de valores. Entonces, esa relación es la que el sector forestal y el sector de la agricultura tiene que trabajar. Por más que lo ponga o se le imponga la ley especial forestal, no es minero. Y aquí me obliga que el sector forestal, se pronuncie sobre los temas y los proyectos de minería artesanal. Pues si no se pronuncia, está omitiendo un tema de protección, un tema de funciones, y está rehuyendo a un tema de protección del suelo forestal. Y por último, me va a afectar mi ordenamiento territorial y el tema de clasificación de bosques. La falta o inadecuada implementación de planes, normas y estructuras administrativas conlleva al uso caótico del suelo, y me refiero a lo que está sucediendo en Madre de Dios, lo que normalmente desemboca en la degradación de este recurso, Madre de Dios, y en la merma de las condiciones del ambiente para una vida digna. Esto es lo que ha sucedido en Madre de Dios. Y en la zona de Cusco también. Entonces, por eso la importancia de entender este PPT sobre el tema del suelo. Y para esto tengo que hacer planificación y ordenamiento territorial. Si yo hablo de planificación y ordenamiento territorial, ¿cuál es el artículo que yo les enseñé? El 89 de la Ley General del Ambiente. ¿Para qué voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Y qué necesito? Inventario, valorización, planificación, etc. Y este ordenamiento es un instrumento de gestión que permite una armoniosa distribución de los hombres, un espacio para el uso del espacio y aprovechamiento sostenible. El otro tema es la zonificación ecológica y económica, que también es necesario conocerlo. Proceso dinámico y flexible, orientar la toma de decisiones. Es un instrumento técnico orientador al uso sostenible del territorio. También está relacionado con la clasificación de tierras, que es lo que acabamos de hablar. Le va a asignar y le va a dar valores. En el ordenamiento forestal, acá es la parte que hay que determinar. Habíamos visto en los anteriores PPTs el tipo de bosque, entonces me comprende bosques de producción, bosques para aprovechamiento futuro, bosques en tierra de protección, bosques comunales, locales, secos, propiedad privada, asociaciones de productores diferentes a la madera, áreas naturales protegidas, en bosques comunales, acá es comunidades nativas. Y lógicamente las áreas naturales protegidas, con todo su tipo de clasificaciones, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces necesitamos manejar el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, el plan específico, plan urbano distrital, el tema de clasificación de bosques, ¿cómo voy a hacer mi clasificación de bosques también acá? Residencial, vivienda, comerciales, urbanos, especiales, públicos, también dentro de esta clasificación. El otro tema que hay que reconocer, el territorio peruano es altamente sensible a la degradación del suelo. Se nos muestra, el Estado nos muestra el grado de deforestación, pero no me habla grado de degradación. ¿Qué más no me muestra? La valoración de la degradación o la valoración de la deforestación. Poseer un porcentaje bastante pequeño de tierras aptas. El otro es que tenemos que reconocer que tenemos porcentajes de tierras aptas para agricultura. Es muy poco. Tener tierras para pasturas condicionadas por limitantes naturales, zonas de vida. Esta es nuestro tipo de realidad para el tema. Tengo muy tallado. Uso agrario versus usos urbanos. Si yo le pongo más urbanizaciones y lo cambio por uso agrario, ¿de qué va a vivir? Si necesito áreas agrarias para poder plantar. Si yo abandono estas agrarias y me voy a un tema minero, yo ¿cómo dejo este agrario? Y si el minero invade la tierra agraria, lo que yo estoy haciendo es maltratar el suelo. Al final, miren qué importancia es el tema de agrario. Agrario versus minero,
agrarios versus usos urbanos o el abandono de suelo agrario. ¿Ya? Entonces, para eso definitivamente tenemos que ser coherentes con las normas y coherentes con el manejo. La Ley General del Ambiente dispone que cualquier actividad económica de servicios debe evitar el uso de los suelos como actitud agrícola según lo establezca la. Porque tenemos muy poquitas hectáreas de área agrícola. Claro que me preocupa siempre cuánto de área agrícola habría sido destruido con las inundaciones de Piura, Chiclayo. ¿Cómo ha quedado esto? Entonces, la situación también, esto hay que tener en cuenta la importancia de manejar muy bien las cuencas, las cabeceras de cuenca, y que los agricultores sepan, o sea, el Estado tiene que ayudar a implementar sus zonas de protección, el manejo de cuenca, la limpieza de la cuenca y también construcciones que permitan que a la hora de estos siniestros fuertes que han ocurrido sepan canalizar esos huecos en la cuenca. Eso tampoco ha habido. Ha ingresado a la ciudad, entonces ahí viene el problema. El que utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales construccionales es delito y se comete un daño, que valiéndose de anuncios en principio, y esto está tipificado en el Código Penal. Pero la pena es pequeña, pero sí está tipificado en el artículo 311 del Código Penal. En el 312 habla de funcionario público que autoriza un proyecto, organización u otra actividad no conforme a los planes y usos previstos, habla ya de la responsabilidad del funcionario público. ¿Ya? Al haber llegado temprano te has ganado un libro. Ya, sellamos. Tenía varios libros para los que llegaban hoy día. Ya son dos, a mí me quedan todavía dos o tres. Responsabilidad funcional por otorgamiento ilegal de licencias, también está el 306, que otorga licencias de funcionamiento para cualquier actividad industrial o que se informa favorablemente. Eso también es importante, que es delito. El tema de belleza paisajista. Este es el Código Penal, ¿no? Sí, el que contraviene la disposición de autoridad, altera el ambiente natural, paisaje urbano, flora, fauna. El tema que acá del tema de belleza paisajista es que tenemos poco marco normativo sobre la belleza. Entonces, cuando tenemos poco marco, nos vamos a poder encontrar la respuesta en la Ley Orgánica de Recursos Naturales. Van a ver ustedes, se consideran recursos naturales y al final, casi al final van a encontrar la palabra belleza, el tema de paisaje. Pero en el tema de paisaje, ese valor se va a considerar cuando el paisaje sea considerado y tenga un interés económico. Entonces ahí aparecen las áreas naturales protegidas como tema de protección. ¿Ya? Esto por el tema de suelos es importante conocerlo. Por eso después de los delitos ambientales y las modalidades era necesario conocer el tema de suelos. Los otros PPTs van a estar, ya están colgados el viernes, ya están colgados ahora. Ya quedan pocas esta semana y la otra, y ya tengo que enviarle su trabajo ya. Ya habíamos visto el tema de delitos forestales y todas las modalidades. Creo que es otra presentación, no tanto es más o menos un repaso, pero la otra que es más larga, ahí se las he dejado. Ya, pero es necesario que conozcan este tema también relacionado a la materia forestal y el reglamento forestal. Y vamos a repasar un poquito qué es el delito. Es una conducta típica, antijurídica, culpable, impunible. Por favor, este tema es importante
que lo conozca por el tema del delito forestal. Entonces, las personas van a tener una conducta, es típica porque está prevista, el tipo, la forma está previsto, típicamente antijurídico porque es contrario a lo jurídico, es culpable y es punible. Entonces vamos a encontrar en el Código Penal de los delitos de recursos naturales, pero también previamente en la Constitución. Dice, el artículo 69 señala que los recursos no renovables son patrimonio de la nación. Aquí nos vamos a quedar. Son patrimonio de la nación. ¿Qué significa que es patrimonio? El celular que está en tu escritorio y el celular que está en el escritorio del alumno es su patrimonio. Tiene un valor, es de cada uno de ustedes. Mi celular tiene un valor, es mío, es mi patrimonio, etc. En el tema de recursos naturales, supuestamente, dice el Estado que lo señala como tal, es patrimonio de la nación. Muy bien. ¿Cuánto vale mi bosque? Para el Estado, ¿cuánto vale? El 70% del territorio dice que es bosques, es un patrimonio. Muy bien. Desconozco si en el Banco Central o el Ministerio de Economía le ha valorizado el bosque. Aquí lo que falta es hacer un gran trabajo por parte del Estado y darle un valor a ese patrimonio de la nación. Al bosque, recursos naturales, bosque, madera. Los recursos naturales, bosque, ¿cuánto vale? No lo sé, pero es patrimonio, necesito valorizarlo. ¿Puedo tener una referencia de clasificar? Pero ¿cuánto es? ¿Cuánto vale para el Estado peruano? Y la única forma es clasificarlo, investigar y tener el inventario. El Estado es soberano en su aprovechamiento y se hace que por un tema de mandato de la ley orgánica y se fijan las condiciones de utilización. Por haber llegado temprano te han ganado un libro. Solo los que llegan temprano. Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. Artículo 3 de la ley orgánica.